Hoy quiero hablarles de un tema que a veces es un poco controversial. Hay de pronto algunas dudas, vacíos doctrinales o teológicos, pero en lo posible vamos a aclararlos hoy. Quiero que por favor abran sus Biblias Santiago capítulo 2 y el verso 14 hasta el verso 26. Le doy la bienvenida a los hermanos, amigos que están aquí con nosotros. Bienvenidos, qué bueno que estén aquí con nosotros. Por ahí el hermano Tobón, bienvenido también, qué bueno que esté aquí con nosotros. Bueno, muchos amigos hoy, todos son bienvenidos a la casa del Señor. Santiago capítulo 2 verso 14, yo leo y ustedes siguen la lectura en sus mentes. Los hermanos que están en casa, bienvenidos a través del dispositivo, la plataforma YouTube, bienvenidos también a esta transmisión. Vamos entonces a leer la palabra Santiago capítulo 2 verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así mismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Oremos para que el Señor nos hable, nos bendiga. Hermano Jorge, inicie la oración, por favor. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra que hemos leído, las santas escrituras. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a interpretarla. Dame la unción, ayuda a mi garganta, Señor, ayuda a mi espíritu, Señor, mi ánimo, y ayuda a mi mente, Señor, para que haya claridad de las ideas y que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús, amén. Siéntense, hermanos, por favor. El complemento de la fe. Dígale que está a su lado: el complemento de la fe. Cuando hablamos de complemento, podríamos empezar por las definiciones. Cuando se habla de complemento, se habla de añadir algo para mejorar una actividad, una cosa, una virtud. También podríamos decirlo que es una forma de adornar algo que se pretende alcanzar. De manera que lo que vamos a hablar es cómo poder mejorar y complementar la fe, ya que muchas personas a veces tienen dificultades frente a la fe. Vamos a analizar al menos tres aspectos de la fe. Primero, definir la fe sin obras. Luego, definir obras sin fe. Y luego definir fe con obras. ¿Están listos? Y vamos a tratar de hacer unos tres enfoques, o cómo podemos aplicar esto en tres enfoques. En lo que es la doctrina de la salvación, en lo que es
las actividades que hacemos con nuestro prójimo y también frente a decisiones en la vida que a veces confundimos la fe con las obras o las obras con la fe. ¿Están listos? Pónganse los cinturones porque nos fuimos. Primero que todo, este tema hace parte de una doctrina fundamental y es la doctrina de la salvación. Santiago, el escritor Santiago, tuvo muchos conflictos frente a esta carta universal. Esta carta fue inclusive muy cuestionada porque fue malinterpretada pensando que Santiago estaba buscando enseñar la justificación del hombre a través de las obras o de las acciones, cosa que fue muy controversial en el siglo XVI con Martín Lutero. Martín Lutero fue un doctor católico donde él, siendo católico, cuestionó mucho en que la iglesia católica hacía mucho énfasis en las obras, que la salvación era por las obras, que el hacer obras podía alcanzar el favor de Dios, que inclusive el hacer obras tenía la connotación y el poder de trascender hasta el mismo infierno y sacar una persona del infierno, llevarla al purgatorio o a purgar sus penas y luego llevarla al paraíso. Imagínense hasta dónde se pretendía que las acciones humanas o las obras podían dar de alguna manera respuesta a cosas espirituales y eternas. Pero Martín Lutero, siendo un católico, un doctor en teología, él en una de las principales iglesias de Wittenberg en Alemania clavó las 95 tesis, donde en esas 95 tesis él hizo una profunda reflexión teológica de los principios reales que había que enseñarse y volver otra vez a las escrituras, ya que muchas de las cosas que se estaban enseñando eran doctrinas de hombres o mandamientos de hombres. Y dentro de esas 95 tesis, que son muchas, pero al menos quiero resaltar 4. Él hacía énfasis solo escritura, o sea que había que volver a las escrituras, que no debíamos de tener un libro alterno para entender la Biblia. Podemos complementarlo, pero realmente la Biblia se interpreta sola. La Biblia no es de interpretación privada, sino que cada uno, cuando se acerca a la palabra de Dios con humildad, con temor, puede interpretarla y ella puede asimismo iluminar la intelectualidad del hombre. Solo escritura, solo gracia. Es decir, que la salvación no era por acciones humanas, sino por gracia. Y él postula Romanos capítulo 1 y el verso 16, que dice Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Es decir, que la salvación del hombre es por gracia, es un regalo de Dios. Número 3, él dijo solo Cristo, ¿sí? Solo Cristo, y es que cuando todo el mensaje, todos los profetas que profetizaron acerca de esta gracia, todos querían saber y conocer a Cristo, porque Cristo es el Salvador del mundo, Cristo es el Mesías. De él dan testimonio todos los profetas que los que en él creyeran recibirán perdón de pecados en su nombre. Y número 4, solo fe en Jesús. Entonces, hoy quiero hablarle precisamente de la fe, de la doctrina de la fe, porque en esa reforma que Martín Lutero propuso, como despertando a los líderes de la época de que no se desviaran del verdadero conocimiento, esto entonces empezó a trasladarse a algunos libros, y fue precisamente el libro de Santiago, que el libro de Santiago es uno de los libros que más, sobre todo este capítulo 2, habla acerca de las obras, Entonces vamos a hacer el primer planteamiento. En cuanto a la fe, la salvación del hombre es a través de fe, de creer en Jesús. Usted y yo no tenemos ni méritos, ni tenemos el poder ni capacidad para salvarnos a sí mismo.
No nos alcanza ni el dinero, ni el tiempo, ni tampoco ninguna virtud, ninguna virtud. De manera que el Señor mismo fue el que vino, Él lo planeó, lo ejecutó, Él vino y nos regaló esa salvación. Por eso Romanos capítulo 3 y el verso 16 dice: de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pablo, hablando a los Efesios en el capítulo 2 y el verso 8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo para Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De manera que la salvación es, ¿por qué? Por gracia en la fe en Jesús, o sea, creyendo en lo que Jesús hizo. Él vino, murió por nosotros, resucitó al tercer día, y en este momento tiene el poder para liberar y para salvar a todo aquel que a Él se acerque. ¿Correcto? Esa es la fe de la salvación. Ahora, si hablamos de obras, es decir, de acciones, hay personas que dicen o piensan que tienen que actuar para ganarse el favor de Dios. O yo puedo hacer cosas para entonces que Dios me ayude o calmar mi conciencia. Entonces, por eso usted ve que hay personas que creen en Dios, pero no quieren despojarse de la maldad, no quieren dejar su mala manera de vivir. Entonces pretenden que a través de acciones humanas ganarse el favor de Dios. Entonces hay personas que, por ejemplo, en diciembre, y no solamente en diciembre, cuando tienen la posibilidad, organizan un mercado, hacen regalos a los más necesitados, a los menos favorecidos, se vuelven filántropos y empiezan a hacer una cantidad de obra social para querer mitigar la conciencia y ganarse el favor de Dios. Entonces las obras humanas realmente no tienen ninguna trascendencia. Por eso el texto dice: no es por obras, para que nadie se gloríe. Si la salvación del hombre fuera por obras, muchos de los que estamos aquí no alcanzaríamos. Solamente los ricos y los que tuvieran recursos podrían salvarse. Y eso que ni aún los ricos a veces, porque a veces los ricos o los que tienen plata son los más austeros, por no decir otra palabra, un eufemismo, ¿no? Entonces, hermanos, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero aquí está la primer controversia. Hay personas que dicen: hermano, mire, yo no pertenezco a la iglesia, yo no soy creyente, yo no voy a darme golpes de pecho a una iglesia, pero mis obras, mis acciones son mejores que cualquier hermano. Yo veo esos hermanos allá cantando y una forma despectiva, algunos dicen, los veo por allá dándose golpes de pecho y hablando es que lengua y todo, y sus hogares destruidos, son malos empleados, mala paga y una cantidad de calificativos negativos. Dice: en cambio yo, mire, yo que no pertenezco a ninguna iglesia, mire mi familia, mire mi hogar, mire mis hijos, mire mi economía, vea cómo ando de bien, y yo creo en Dios y no necesito ir a una iglesia. Entonces ahí es donde muchos se confunden. Dice: ¿y ahí qué? O sea, yo que voy a la iglesia, me porto bien, o me trato de portar bien, dicen algunos, pero a veces tengo problemas en mi hogar, en mi vida y todo. Y verdad, que no va a la iglesia y vive mejor que yo. ¿Eso ha pasado o no? ¿Eso es una de los cuestionamientos que nos hacen? ¿Sí o no? ¿Qué dice usted, Paola? Entonces muchas personas se van al extremo. Dicen: las obras es lo único que a Dios le interesa. Yo
No necesito estar leyendo la Biblia y estar yendo a un culto a la iglesia. Yo después de que me porte bien, yo soy un buen hijo, soy un buen esposo, soy un buen padre, soy un buen ciudadano. Ya, con eso es Dios, ahí yo me gano el favor de Dios. Yo no creo que Dios sea injusto para condenarme, si antes estoy dando mejor ejemplo que esos que van allá a la iglesia a darse golpe de pecho. Entonces, hermanos, vamos entonces a aterrizar esta dicotomía, porque algunos dicen, yo tengo fe, y otro dice, yo tengo obras. Porque el que tiene fe dice, vea, yo soy creyente, yo voy a la iglesia, yo voy al culto, yo canto, yo doy mis ofrendas, mis diezmos, yo sirvo, yo hago esto y todo, pero tiene malas acciones o una convivencia difícil. Entonces, el uno tiene obras que trata de justificarse a través de sus acciones y el otro tiene fe. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los dos va a ser justificado? ¿O realmente Dios se agradará de quién? ¿Del que se mueve en la fe teniendo acciones malas, o el que se mueve en las obras haciendo acciones buenas? ¿Qué tal eso? Los veo preocupados. No se preocupen, no se preocupen. Mire, cuando se habla de la fe en cuanto a la salvación es por fe. Ahí usted no puede entrar a discutir nada. Usted puede, dice la Biblia, nadie podrá pagar a Dios su rescate, porque es de gran precio. O sea, ni Bill Gates, ni Mark Zuckerberg, ni Elon Musk y todos esos millonarios, su fortuna no les alcanza para pagar el rescate o su salvación. No es por obra ni por dinero, es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Y las obras tienen que ser el resultado de una persona que viva en la fe. O sea que yo no tengo que hacer obras para ganarme el favor de Dios. Yo tengo que creer por la fe en Jesús para ya luego dar como fruto o resultado esas acciones. Es decir que algo que complementa la fe son las obras, pero es un complemento. No es que yo tengo que hacer obras para ganarme el favor de Dios. Si yo soy cristiano, si yo soy una persona fiel a Dios, si yo considero que me he arrepentido de verdad, que he sido una persona honesta con Dios, que trato de perfeccionar o estoy en un camino de perfección, de santificación, como consecuencia yo tengo que portarme bien, yo tengo que hacer buenas acciones. Ese es el fruto. Pablo lo llama en Gálatas el capítulo 5 y el verso 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quiere decir que cuando yo me entrego de verdad a Jesucristo de corazón y vivo la fe genuina, la fe auténtica, sí o sí tengo que dar fruto, tengo que dar un fruto y se tiene que ver reflejar. De hecho, muchas personas, muchos creyentes a veces se sienten vulnerados y cuestionados cuando se les llama la atención porque tienen un mal testimonio. Un ejemplo, hermano David, alguien ve algo malo en usted porque usted está, primero que todo, un ser humano, está en un camino, estamos en el camino de la perfección, es decir, todos los días luchamos por agradarle a Dios, pero quizás alguien lo ve a usted haciendo algo malo y yo le pregunto, ¿será que si es una persona que está empezando la vida cristiana y lo ve a usted haciendo obras malas o acciones malas, eso de alguna manera afecta a esa persona, sí o no? Claro, lo afecta, ¿sí? O si ustedes me ven a mí haciendo cosas malas, ¿eso afecta? Claro, afecta. Que ustedes me entenderán porque soy humano, porque como todo ser humano puedo tener una debilidad, ustedes me entenderán, pero de alguna manera eso afecta, daña la conciencia. Entonces algunos, cuando se sienten impotentes frente a dar respuesta a su mal comportamiento, dicen, no me miren a mí,
No, que no me miren a mí, que miren más bien al Señor. Y entonces quieren evadir esa responsabilidad, como quitarse, dicen, no, no, no me miren a mí, miren al Señor. Entonces cuando una persona pretende desligar su fe o sus convicciones, colocando entonces el enfoque no en Él, sino en Cristo, pues lo haría como una forma de corregir el problema, pero realmente hay muchas personas que jamás en su vida leerán la Biblia, sino a través de su ejemplo. Es decir, que muchas personas, aunque no lean la Biblia, pero si ven un buen ejemplo, si ven un buen comportamiento en usted, eso los motiva o los motivará a buscar de Dios. Por eso la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. Y una luz no se pone debajo de una mesa, sino que se pone arriba para que alumbre toda la sala. Dice, así alumbre la luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. ¿Queda claro entonces que la fe sola no es suficiente? La fe tiene que ir acompañada con obras. Pero el hecho de yo hacer obras no es suficiente para yo ganarme el favor de Dios. Yo tengo que creer en Jesús y hacer su voluntad. Ese es el primer enfoque frente a la fe. Ahora, si llevamos ese mismo enfoque hacia las obras sociales o la obra social, la ayuda al prójimo, también a veces tenemos dificultades. Yo les voy a contar una anécdota, una experiencia que tuve empezando mi vida cristiana. Yo llevaba por ahí un año y algo, y yo era comercial en ese tiempo, comercial, estoy hablando hace 27 años atrás, era comercial. Y 26 años, 26. Y estaba trabajando en ese tiempo la primera empresa de celulares que llegó a Colombia. Se llamaba Oxel, Oxel de Colombia, lo que hoy en día es Claro. En ese tiempo se llamaba Oxel. Y me acuerdo que los celulares eran de esos panelas, ¿no? Esos, ¿no? Grandotos. El minuto valía 1.800 masiva. Imagina, a veces, y como la gente no llamaba, a veces la gente pagaba para que lo llamaran. Y dice, ve, llámame cuando esté delante de mi novia para contestar, porque eso era yo me conozco todos esos temas de esa época, increíble. Y esos teléfonos, unas panelas que hasta le subían las hormigas por la pierna. Y recuerdo que el primer mes me fue muy bien. Vendí muchos teléfonos. En ese tiempo realmente era muy selectivo ese tipo de mercado. Por lo general eran empresarios, comerciantes, también ejecutivos de alto riesgo, ya ustedes se imaginan. Y a todos ellos yo les vendía. Entonces tenía una comisión ahí muy alta, pero no me pagaban. Me pagaban a 45 días. Y yo tenía que invertir en ropa, en comunicación, en vestido obviamente, en transporte, una cantidad de cosas, en reuniones de negocio. Y no, yo ya estaba ahí líquido. Ya le debía a todo el mundo. Le debía hasta a mi mamá los ahorritos. Mamá, présteme, que tranquila, que esa comisión va a salir buena. Y yo ya no tenía a quién pedirle prestado, hermano. Ya estaba en los rines, como se dice. Y yo le dije a mi esposa que me ayudara a averiguar quién me podía colaborar. En ese tiempo creo que éramos novios, sí, éramos novios. Y le dije, ¿quién me puede colaborar? Que me preste 10,000 pesos, me acuerdo tanto, 10,000 pesos para el transporte. Y inclusive el otro día tenía que cerrar varios negocios buenos. Y nadie me prestó 10,000 pesos. Y a ella se le ocurrió que le pidiera 10,000 pesos al pastor. En ese tiempo, un anciano precioso que está en la presencia de Dios. Y me dijo, vaya donde el pastor. Y yo, no, qué pena. No vaya, que el pastor le ayuda. Yo, no, porque al pastor le teníamos mucho respeto. El hombre era muy serio, un anciano muy serio. Y yo, no, pero la necesidad me llevó, hermano. Yo dije, no, yo voy a pedirle al hermano. Y cuando fui, le dije, hermano, es que... Y le conté toda la película. Cuando uno va a pedir plata, uno tiene que contar toda la historia, ¿no? Una película que para uno, pues, ablandar el corazón. Y el hermano me miró y llegó y empezó a meter la mano así en el bolsillo
y sacó unas moneditas como 300 pesos. Me dijo, esto es lo que tengo, hermano, 300 pesos. No, yo bajé llorando de la casa pastoral, yo bajé llorando. O sea, el diablo, aquí yo veía un diablito y aquí un ángel. El diablito me decía, ¿sí ves? Pastor, ese pastor tan tacaño, mira cómo te trató de mal. Andate de esta iglesia, allá no hay amor. No, ese diablito me hablaba en el oído de una forma increíble. Y ahí estaba también el angelito que me decía, no, tranquilo, eso es una prueba, tranquilo, usted depende de mí. Y verdad, yo bajé muy confundido de la casa pastoral y le dije a Hortensia, no, eso, el Señor me ayudará. Y yo ni me acuerdo qué pasó. De ahí para, o sea, yo me acuerdo de ese impacto, que eso fue tan triste para mí, que yo llegué a mi casa y le dije, Señor, yo quiero algo, o sea, no volver a pedirle favor así a nadie y a sentir esa humillación. Y bueno, yo hablé con el Señor y mi corazón estuvo a punto de dañarse, hermanos. Pero cuando uno conoce al Señor, el Señor como que le manda la palabra y lo conforta. Y yo sentí una palabra de Dios que me dijo, el Señor me recordó un salmo. Dijo, joven fui y envejecido y no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Uy, esa palabra me alentó. Yo dije, no, ya qué cuento, ya, listo, ya perdoné al pastor. Y seguí adelante y esos días me pagaron la comisión, gloria a Dios. Y llevé buenos diezmos. Yo miraba al pastor y gloria a Dios, Señor. Avanzas al Señor. Sí, uno siente un fresquito, ¿no? Gloria a Dios. Y hermanos, y superé eso. Y resulta que eso a mí me llevó a pensar de que a veces nosotros, cuando estamos frente a una necesidad de alguien, de un hermano o alguien que necesita, a veces le decimos, hermano, Dios lo bendiga, hermano, y alguien le cuenta a uno su problema. No, es que tengo un problema, no tengo cómo pagar el arriendo, los servicios, présteme algo, ayúdeme, o no me lo regale, simplemente présteme. Y a veces nosotros teniendo cómo hacerlo, ¿no? Porque el tema no es que si usted no tiene, pues cómo puedas ayudar, pero teniendo la ayuda, muchos llegan y dicen, no, hermano, Dios es bueno, tranquilo, y con el taco ahí, no, Dios es bueno, tranquilo que el Señor le proveerá, hermano. Y ahí con el taqui, ahí se le ve el bulto ahí, no, Dios. Y el hermanito haciendo fuerza, ay Señor, toca a este hermano. ¿Ha pasado o no? Ay. Como que toqué susceptibilidades, ¿no? Eso pasa, hermano. A veces uno tiene allí. Entonces dice, mire, Santiago coloca el símil en esa parte. Dice, si algún hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, y en paz y calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dejémoslo ahí. Quiere decir, hermanos, que a veces la fe frente al tema social o las obras filantrópicas o las ayudas sociales, uno tiene que ser muy coherente y saber de que también esto tiene respaldo de Dios y también tiene bendición. La palabra de Dios dice que si alguno piensa en el pobre, en el día malo el Señor lo librará. Y el que da al pobre, a Jehová presta. Y usted encontrará cantidad de versículos en la Biblia que habla que cuando yo en un momento de abundancia o que tenga cómo hacerlo, puedo ayudar a otros. Esa fe de creer en las promesas de Dios, esa fe de creer en la promesa de Dios, pero esa acción que yo hago se me convertirá en una bendición para mi vida y para mi familia. O sea, eso no lo dude, hermano. Por eso la Biblia dice, hay algunos que retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza, pero hay algunos que reparten y serán prosperados. Quiere decir que cuando
Yo hablaba en estos días con alguien y esto es un ejercicio que se los quiero comunicar si usted considera que lo puede implementar en su vida. Hay personas que han sido favorecidas, ¿sí? Yo sé que aquí hay personas favorecidas por Dios, por no decir ricos, por no decir que tienen plata, no, favorecidas, ¿sí? Favorecidas. Alguien decía acomodados, ¿sí? Y resulta que a veces esas personas acomodadas se convierten en foco o en referencias para que las personas busquen constantemente ayuda. Inclusive a veces usted no puede ser favorecido, pero su familia usted lo ve como el proveedor, como el que da, el generoso. Entonces, mire, hay algo que uno puede hacer como un consejo, ¿no? ¿Usted me permite darles un consejo? Cuando usted tiene cómo ayudar, o también está la otra parte que a usted le gusta ayudar aunque no mantenga tan holgado o tan cómodo, pero le gusta colaborar, haga un presupuesto de ayuda mensual. Es decir, yo de la bendición que Dios me da, voy a separar un ejemplo, un 5% o algo, para que en el momento que alguien me pida una ayuda, yo se la voy a dar. Pero algo secreto, que nadie se dé cuenta. La Biblia dice que tu mano derecha, la mano izquierda la mano izquierda no se dé cuenta lo que hace la derecha. Es decir, que tu Padre que te ve en secreto, te recompensará en público. Es decir, que cuando usted tiene ese ahorrito, entonces alguien le solicita algo o usted se da cuenta, usted puede en un momento dado favorecer a esa persona en silencio y para que esa persona no lo esté idealizando, que usted es su salvador, que usted fue el que hizo el milagro, lo puede hacer en secreto, mejor todavía. Y así es mejor, para que después no lo esté buscando, porque hay personas que usted le ayuda hoy, le ayuda mañana, le ayuda el otro mes, y después, si usted no lo ayuda, mejor dicho, termina hasta de enemigo y hasta le pega. ¿Y usted por qué no me volvió a ayudar? Hermanos que le reclaman a uno, pero termina uno debiendo plata. Entonces hágalo en secreto y cuando ya le vengan a solicitar ayuda, decir, claro, con mucho gusto, mira, yo te puedo ayudar, pero este mes ya no tengo el presupuesto, el siguiente mes te puedo ayudar. Y así es una forma como, primero, de usted estar tranquilo, de tener un presupuesto y de que su conciencia no se afecte porque de pronto se siente usted que está siendo mezquino, que está dejando de ayudar a una persona. Habrá momentos de emergencia donde la persona sí necesita urgente algo y si usted tiene cómo hacerlo, hágalo, que Dios lo ayudará porque también es una promesa, pero también es una forma organizada también de uno aprender a hacer obras. Ahora, no solamente es con el dinero, a veces también hay que hacer acciones humanitarias, ¿sí? Mire, por ejemplo, el servicio a Dios aquí, que es voluntario, es una forma de obrar, de hacer obras. ¿Sabía usted? ¿Sabían ustedes eso? En muchas iglesias inclusive no le llaman líderes, sino voluntarios, ¿sí? Hay gente que es voluntaria sirviendo en las puertas o atendiendo a las personas que llegan, que ayudan en el restaurante con los niños, son voluntarios. Eso es una forma de hacer obra social. Entonces, cuando usted entiende que yo en la vida no puedo pasar desapercibido y que todo me lo merezco y yo nunca voy a hacer nada o hacer algo por alguien, hermano, usted está equivocado. Uno está muy comprometido con Dios y con la vida. Uno algo tiene que hacer. Usted ve que por eso los grandes millonarios y filántropos del mundo, ellos lo hacen por dos razones. Uno, su patrimonio que es tan elevado, ellos hacen fundaciones para hacer obra social y lo hacen porque se sienten comprometidos con la sociedad de que les ha dado mucho, pero también ellos saben que pueden ser exonerados en impuestos y algunos parafiscales, pero también hay una naturaleza de generosidad que lo hacen por generosidad y por estar agradecidos, por ser favorecidos. Hermano, uno también tiene que hacer eso. Si usted Dios lo ha bendecido, si usted está bien, si usted se siente que es una persona que ha sido próspera en muchas áreas de su vida, usted y yo tenemos un compromiso de ayudar, no solamente con el dinero, ser voluntario. Hombre, yo quiero servir a Dios, pastor, así sea
recogiendo las sillas, moviendo cables, lo que sea. Pastor, yo vivo agradecido con mi Dios, yo tengo que hacer algo. Por eso, y les voy a confesar algo, hermanos. ¿Me permiten confesarme con ustedes? Es una frase del hermano Fernando López, se la copié. Miren, yo les voy a decir algo que a mí a veces me aflige y me molesta. Y es que cuando una persona empieza a ser favorecida, que tiene modo, recursos, le gusta que le sirvan, porque tiene cómo pagar servicios, ¿no? A su empleada, a su empleado, sabe cómo, o sea, todo el mundo le sirve. Y a veces luchan con esa actitud voluntaria de servir. Dice, no, yo en la iglesia no, yo estoy muy ocupado. Yo, no, que sirvan otros. Entonces yo aquí he encontrado mucha resistencia frente al servicio, porque muchos de ustedes están acostumbrados a que le sirvan, a que le hagan las cosas, pero a veces para el Señor no lo hacen. Inclusive, mire, el Señor Jesús, Él mismo dio ejemplo. Él dijo que mayor era, le preguntaron en una ocasión que cuál era la persona más grande, más exitosa, más grande. Y él le dijo, mire, el que quiera ser el mayor entre ustedes tendrá que ser el servidor. Y Jesús le lavó los pies. ¿A quién le lavó los pies? Jesús le lavó los pies a sus discípulos, enseñándoles ¿qué? La humildad y el servicio. El Señor dice, Él dice en su palabra, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, ahí estará mi servidor. Hermano, ustedes no se imaginan, si de pronto no lo han entendido, el privilegio de servirle a Dios. Oh. Gloria a Dios. Yo les contaba a los hermanos en estos días, y lo digo para la gloria de Dios, no lo digo para exaltarme yo o demostrar lo fantástico que de pronto he sido. No, toda la gloria es para el Señor. Cuando llegué a la iglesia, habían tantos líderes, tantos servidores, que yo estaba tan agradecido con el Señor, que yo quería hacer algo, y no me lo permitía, porque 1200 hermanos, era la iglesia más grande en Colombia en ese momento, y no, eso no le dan oportunidad a uno para nada. Pero yo estaba tan agradecido con el Señor que yo quiero hacer algo para mi Dios, yo quiero hacer una obra para mi Dios, para el reino. Y recuerdo que en ese tiempo en la iglesia no había aire acondicionado, sino ventiladores. Y eran unos ventiladores todos empolvados. Todo el mundo pensaba en el púlpito, los músicos en su instrumento, los líderes, pues toda la dinámica de la iglesia. Pero el Señor fue tan especial que en medio de esa reflexión que yo estaba haciendo, llegó y me llevó a mirar los ventiladores. Y yo vi esos ventiladores que nadie los miraba, que nadie se preocupaba por ellos. Y esta es la oportunidad de hacer algo para Dios. Y le dije al pastor, ¿me permite hacer mantenimiento de esos ventiladores? Y claro, hágale. Me acuerdo que yo iba casi cada 15 días, los destapaba, le hacía mantenimiento. Y hermano, yo sentía un gozo, yo sentía alegría. Que estaba haciendo algo para Dios. Aunque nadie lo reconocía, aunque quizás no era algo sorprendente, algo que generara aplausos de las personas, pero había gratitud en mi corazón por lo que Dios ha hecho con nosotros, hermano. Hermanos, somos deudores. Yo no sé por qué algunos hermanos son tan difíciles para servirle a Dios. Mire, hermano, un complemento de la fe es eso. Si usted es un creyente que ha conocido a Dios de verdad, hermano, no se haga rogar para servirle al Señor. Sírvale con alegría. Si usted no puede hacer algo, busque, dígale a Dios, ¿qué puedo hacer para servir? Hay algunos que inclusive no pueden
presencialmente a hacer algo, pero ayudan en oración. Otros ayudan aportando. Otros ayudan aconsejando. Mire, el hecho de usted portarse bien en la iglesia y no ser una piedra de tropiezo para otros es una forma de usted servirle a Dios. Porque hasta eso pasa. Creyentes que se convierten en una piedra de tropiezo para otros. Y la Biblia dice: ay de aquel que atente contra uno de mis pequeños. Es mejor que se ponga una piedra de molino y se tire al mar. Entonces, hermano, a veces nosotros ser piedra de tropiezo para los nuevos, para los creyentes, eso es algo que Dios también lo mira. El hecho que usted se porte bien aquí en la iglesia, si no haga nada, es una forma de usted hacer obras para la gloria de Dios. Entonces, hermano, sí quería abrirles mi corazón frente a eso. Muchos les gusta que les sirvan y no ser servidos. Yo en una ocasión en una iglesia en los Estados Unidos, tuve una experiencia bastante triste. Me contaba un pastor, me decía: hermano, yo llegué a visitarlo y me invitó a predicar y estaba ahí predicando. Y tuvo una catarsis, pastor, una catarsis, empezó a llorar. Y yo le dije: ¿qué pasó? Me dijo: no, bien, y no me quería decir. Y entonces empezamos a hablar del ministerio y todo. Me dijo: hermano, valore, cuide el ministerio que Dios le ha dado en Colombia. En Colombia realmente usted es un pastor. A usted lo respetan, lo admiran, usted es el hombre de Dios. Pero acá en los Estados Unidos, en algunas congregaciones, no son en todas, me decía él, a veces el pastor es un mandadero. Y entonces algunos hermanos llegan: hermano, vaya al aeropuerto, recójame a mi mamá que viene de Colombia y pase por un Walmart y haga un mercadito, y ahí le dejo las llaves en la matera y me mete todo en la neverita. Y es más, si está por ahí el perro, sáquemelo y me le pone comidita y listo, gracias pastor, Dios lo bendiga. Y me contaba esa experiencia, hermano, y a veces, claro, el pastor y el líder de Dios lo puede hacer con mucho gusto, pero a veces, hermano, ellos le decían: no, hermano, es que ese es el trabajo suyo, le decía, ese es el trabajo suyo, usted tiene que servirnos a nosotros. Entonces él se sentía mal. Y hermano, y a veces esas cosas, muchos creyentes hoy en día lo quieren hacer también. Piensan que el pastor es un mandadero, que el pastor tiene que hacerlo todo. Y no, yo por eso aporto en la iglesia, no, que evangelicen otros, que salgan otros, no, ya. Yo voy al culto a escuchar un buen sermón, una palabra buena, doy mi ofrenda, ya. Yo no quiero tener compromisos con nada ni con nadie. Muchos creyentes están llegando a esa situación. Y eso es triste, hermano. Es triste porque a Dios eso le molesta. Mire, así usted tenga el dinero que tenga, el estatus que tenga, antes tiene uno que ser más humilde y más sencillo y saber que le estamos sirviendo al Dios del universo, al más grande. Y es un privilegio servirle a Él. Y termino: la fe sin obras frente a la actitud que a diario o en el diario vivir. A veces nosotros, hermanos, tenemos fe para algo, pero en la realización fallamos. Un ejemplo, les voy a colocar un ejemplo. Hay personas que dicen: yo tengo fe que este año voy a entrar a la universidad. Sí, yo voy a hacer mi carrera. Yo tengo fe. Es más, el Señor me mostró este año que voy a entrar a la universidad y voy a ser un profesional, voy a hacer una maestría, voy a terminar de ser un profesional. Y tiene una fe increíble. Y uno dice: ¿verdad? ¿Y vas a entrar este año? Sí, ya voy a entrar y este año y voy a ser el mejor. Voy a sacarme los mejores promedios para estar becado. Y uno le pregunta: ¿ya fuiste a matricularte? No me he matriculado. Entonces así pasa. O sea, se vuelven tan utópicos, tan idealistas. Y la fe, hermano, uno tiene que tener mucha fe, pero la fe tiene que estar acompañada con obras. O sea, si usted quiere algo y lo cree, usted tiene que actuar también. Tiene que actuar. Hermano, es que no sé, pero este año voy a empezar a trabajar.
Sí, este año va a ser mi año, voy a tener un emprendimiento. Sí, ¿y cuál emprendimiento? No, pues no sé, pero Dios me mostrará. ¿Pero qué emprendimiento? ¿Qué? No sé, pero Dios me está inquietando. Inquietándome, ¿y qué? ¿Pero qué va a hacer? No sé, pero Señor me sorprende a mí. Hermano, la fe sin obras es muerta. O sea, yo puedo tener mucha fe, pero yo tengo que aterrizar esa fe en un proyecto, en algo. Y eso pasa con muchos creyentes. Yo me acuerdo cuando estaba aconsejando a un joven que se iba a casar, tenía 22 años. Y yo sabía que él no tenía una estabilidad laboral. Y la muchacha menos, pues era una niña de su casa. Pero él estaba enamorado. ¿Sabes visto esos jóvenes enamorados a los 22, 23 años? ¿Cierto? Estuvimos enamorados, ¿cierto? Y él decía, yo me quiero casar. Yo me acuerdo que yo lo aconsejaba. Y un día me senté con él y digo, bueno, está bien, te vas a casar. ¿Cuál es tu presupuesto? O sea, quiero organizar, o ayudarte a organizar. ¿Cuál es tu presupuesto? ¿De qué vas a vivir? Me dijo, no, pastor, usted sabe que yo soy un hombre de fe. Yo me voy a casar por la fe. Yo, ¿cómo así? Yo sí. Mire, yo soy un joven consagrado, y yo sé que el Señor me va a proveer. Yo sé que Dios le va a poner el sentir al pastor, Dios le va a poner el sentir a mis hermanos, a mi familia, que me regalen las cositas de la casa. Yo, demasiada fe. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y él decía, no, y me remata con otro texto, me remata con un texto que me dijo, la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Así que hermano, yo voy a vivir es por la fe. Y yo, no, me tocó sentarlo y decir, no, así no es. Así no es. Eso de casarse por la fe. No, usted tiene que tener un presupuesto, usted tiene que al menos tener de qué depender, un salario. Entonces, hermano, hay creyentes que tienen demasiada fe, pero no tienen obras, o sea, o no actúan. Y se enojan con Dios porque no ven respuesta. Señor, apaga la luz, apaga esa luz, Señor, sí, apágala. Yo creo que tú tienes el poder para apagar esa luz, apágala, Señor. Y resulta que simplemente es llegar hasta el switch y apagarla. O sea, hay cosas que le corresponden ¿a quién? Hay cosas que sí dependen de Dios, pero hay cosas que dependen de nosotros. O sea, yo no puedo cargarle a Dios que Él haga por mí todas las cosas, no. Hay cosas que el Señor te da la capacidad de creer, pero tú tienes que actuar. Tú tienes que ser diligente. Tú tienes que mover circunstancias. La Biblia dice, del hombre son las disposiciones de su corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. Me llegó ese WhatsApp. Vamos a mirarlo, Proverbios 16:1. Vamos a mirarlo en otra versión. Proverbios 16:1. ¿Qué dice? ¿Ustedes tienen ahí la NTV? Póngala en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Mire, el hombre, ¿qué? Mire que ese refrán no es del mundo. Eso lo sacaron de la Biblia, ¿no? Que el hombre propone y... Mira, el hombre propone y ¿qué? Se ríe, ¿no? Se ríen muchos. No, mire, ese dicho lo sacan de la Biblia, pero ese es el texto original. Dice, el hombre ¿qué? Propone y Dios. ¿Qué tal eso, hermano Mauricio? Tremendo, ¿no? Hace 8 días hablábamos de Moisés. ¿Se acuerdan? En medio de la crisis que él tenía de tener atrás el ejército de Faraón y al frente el mar, y él se angustió y él no sabía qué hacer, y el Señor le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés, ¿qué le dijo? Una vara. Dijo, listo, extienda esa vara. Y cuando él extendió esa vara, ¿qué pasó? El mar se abrió. Hermanos, uno tiene que ser muy coherente frente a esto. Yo tengo que tener fe,
pero yo tengo que tener acciones, actuar. Si usted hoy Dios le está hablando y le está diciendo, sí, yo tengo una idea, yo tengo un proyecto, yo tengo algo que hacer con mi vida personal, con mi familia, yo tengo que hacer algo, yo creo a eso, yo creo ese proyecto. Hermano, no engavete eso, no lo engavete. Empiece ya a escribir, bueno, ¿qué puedo hacer? Voy a consultar, voy a mirar, voy a hacer esto, me voy a mover por la fe. Si resulta bien, si no, gloria a Dios. Pero agito las aguas, hago algo. No espere que todo le llegue del cielo, hermano. Usted tiene que moverse. Y la Biblia dice, las Sagradas Escrituras dicen, la mano diligente será prosperada, pero la mano negligente empobrecerá. Yo tengo que ser una persona que tengo que creerle a mi Dios, pero tengo que actuar, porque la fe sin obras es muerta en sí mismo. Y quiero terminar diciéndoles que si este nuevo año Dios te está inquietando a tener mucha fe, no te quedes simplemente con creer. Empieza a actuar, empieza a accionar tu vida, empieza a decirle, Señor, conforme a mi fe, voy a actuar, voy a hacerlo, voy a ser diligente, voy a planear y voy a creer que tú respaldarás en tu voluntad esta idea o este proyecto. Sé que tú eres el Dios que responde, tú eres el Dios que ayuda, tú eres el Dios que respalda, tú eres el Dios que me acompaña, tú eres el Dios que me favorece en todo. Yo no sé si Dios le esté hablando a alguien en esta tarde. Yo creo que sí. Yo creo que Dios nos está inquietando de que tenemos que complementar la fe. Y la forma de complementar la fe es haciendo obras o como fruto las acciones. Estén en pie, por favor. Y yo quiero orar. Yo quiero orar esta mañana o tarde ya por alguien que necesite que Dios le aclare sus ideas. Y escuche esto, que quiera sentir un impulso por el Espíritu Santo de tomar acción frente a lo que Dios le está mostrando. Que venga aquí al altar porque vamos a orar. Yo creo que hoy Dios te va a dar la fuerza, hoy Dios te va a dar la capacidad, hoy Dios te va a poner el combustible para que empieces a actuar. Mientras el hermano Jadniel me ayuda a ministrar una canción de acuerdo a este tema, yo quiero invitarles, vengan, no se queden por allá, venga. Yo quiero orar este nuevo año que empieza por muchos de ustedes, que usted ya no sea procrastinador, sino que empiece a decir ya, esos proyectos engavetados, esos planes que los tiré en el triángulo de las Bermudas, voy a sacarlos de allá y voy a empezar a hacer cosas para tu gloria. Aquí está este altar, si alguien quiere venir, venga en el nombre de Jesús. Aleluya.